Buenas tardes, en este pequeño video vamos a hacer un refuerzo del tema de la clase número 5, en el cual comenzaremos a ver cómo se realizan las vistas. Va a ser un video explicativo de cómo realizar un modelo de práctica para acompañar la teoría que ya está disponible en el aula virtual. Para comenzar, debemos recordar que nosotros dibujamos objetos que se encuentran en el centro de un triedro de planos. Este triedro tenía la particularidad de que cada uno de los planos se desdoblaba, como podemos ver en la imagen, de manera tal que cada uno de los planos proyectados ocupaba una ubicación determinada y tenía que responder a esa ubicación con correspondencia. En el caso de los cuerpos, debemos recordar que la mayoría de las consignas indicarán cuál es el punto de vista desde el cual debemos observar la pieza para poder determinar cuáles serán las vistas y cómo será el desarrollo de nuestra lámina. En otros casos en que no esté determinado el punto de vista, deberemos apelar a nuestro buen criterio y de esa manera determinar cuáles serán las vistas que debemos dibujar. A continuación debemos proceder a dibujar el paralelogramo de la perspectiva. Este paralelogramo envolvente facilitará la comprensión de las vistas de la pieza, ya que nos permitirá definir básicamente cuáles son los planos sobre los cuales debemos proyectar las vistas. Luego de haber dibujado el paralelogramo envolvente, obtendremos cuáles son las dimensiones principales de nuestra pieza, es decir, su largo, su ancho y su profundidad. Estas dimensiones pueden ser representadas como simples rectángulos o cajas en el sistema del plano. Entonces, vamos a utilizar estas dimensiones principales para dibujar una vista frontal, una superior y una lateral, que pueden ser la lateral izquierda o la lateral derecha, dependiendo del sistema de proyección que queramos representar. Y debemos tener en cuenta también que habíamos dicho que debemos dejar el lugar suficiente para acotar luego la pieza una vez que ya hayamos terminado de dibujarla. Otro factor muy importante a tener en cuenta es que los cajones sobre los cuales proyectamos el paralelogramo envolvente deben ser realizados con correspondencia, es decir, deben arrancar y terminar alineados y respetar toda la ubicación de sus aristas. Una vez que procedamos a dibujar las aristas propias de la pieza y no del paralelogramo, empezaremos a notar con mayor detalle la ubicación de cada uno de los componentes que figuran en la pieza. Una vez que dibujamos las vistas del paralelogramo sobre el plano, teniendo en cuenta sus dimensiones correspondientes, procedemos a identificar en la pieza cuáles son los puntos principales que definirán su silueta. Tal es el caso de aquellas aristas visibles que definen cambios de plano, orificios o detalles que nos llamen la atención. Entonces vamos a valernos de los valores de las cotas para poder identificar cuáles son las dimensiones de cada uno de estos detalles o aristas que queremos representar mediante la proyección en el plano. Después de haber identificado los puntos principales en la vista frontal, procedimos, identificamos los puntos principales, pero en la vista lateral y en la vista superior. Debemos tener en cuenta que aquellas caras que aparecen representadas en solo una de las vistas, esos planos están coloreados o remarcados en color rojo, mientras que los que están en color azul son aquellos que figuran en dos o más vistas de la pieza. Bien. Finalmente debemos identificar los puntos principales de la vista superior. De esa manera, una vez que tengamos todos los puntos identificados, podemos pasar a proyectar las siluetas o las figuras en los planos. Una vez que tenemos identificados los puntos principales,
y dibujamos sobre el plano las caras visibles que queremos representar del paralelogramo, lo que vamos a hacer es utilizar como referencia las medidas o cotas para ubicar nuestro punto en el plano que corresponda. En este caso, como podemos ver, la proyección del punto A, que llamaremos A', sobre el plano de la cara de la vista frontal de la pieza, se ubica desde la izquierda de la derecha hacia la izquierda a 10 unidades, vamos a suponer 10 milímetros del borde, mientras que de abajo hacia arriba se encuentra ubicado a 15 milímetros. Eso lo podemos identificar en la pieza y también lo podemos identificar en el paralelogramo proyectado envolvente de la pieza. Ahora bien, habíamos dibujado en el sistema ortogonal la cara correspondiente a este paralelogramo, entonces el plano que corresponde a la vista frontal, que es el que está arriba a la derecha, tiene las mismas dimensiones totales, ya que desea ubicarse en el espacio y tomar también sus dimensiones. Entonces el punto A' se ubica desde la derecha hacia la izquierda a 10 milímetros y desde abajo hacia arriba a 15 milímetros desde el fondo. De esta manera empezamos a ubicar este punto y luego seguimos con los demás, y al unirlos podemos trazar las líneas que delimitarán las aristas que componen la pieza. Continuamos por proyectar nuestro punto A y A', siendo A' la proyección sobre la vista frontal y A minúscula la proyección sobre la vista superior, respetando las cotas, y lo que tenemos que hacer es proyectar nuestro punto a su ubicación, manteniendo la correspondencia como ya venimos diciendo, y lo colocamos sobre la vista que corresponde, en este caso sobre la vista superior. Finalmente pasamos al plano lateral y trasvasamos el punto desde el objeto o pieza al plano. Para hacer esto debemos tener en cuenta, como veníamos indicando, que debemos tener correspondencia entre cada una de las vistas. El ejercicio que esté bien dibujado pero sus vistas no tengan correspondencia también será considerado como mal realizado y deberá ser corregido. Luego de haber proyectado el punto A en los tres planos correspondientes a las vistas frontal, lateral derecha y superior, debemos elegir y proseguir por realizar la misma tarea con los puntos B, C, D, así hasta completar las aristas que componen nuestra pieza. Una vez que hayamos terminado de trazar los puntos principales de la pieza, lo que haremos será proceder a unir con líneas o flechas las aristas que corresponden a la parte del dibujo que queremos identificar. Debemos tener en cuenta que todos los trazados que sean de ayuda para que nosotros podamos desplegar las vistas deben ser realizados en líneas auxiliares, es decir, con lápiz 2H o más duro y con lápiz o portamina, controlando siempre la presión con la cual se dibuja, ya que la presión debe ser equivalente a la de la caligrafía. En esta imagen podemos observar cómo quedan finalmente las tres vistas de este cuerpo, y a continuación lo que vamos a realizar es identificar cada uno de los lugares. Unas recomendaciones finales antes de comenzar a dibujar un plano en el cual se deben realizar vistas es que se debe realizar la planificación del espacio de la lámina de manera tal
que pueda adoptarse para realizar el dibujo. ¿Qué significa esto? Que debemos ver de qué manera vamos a ubicar las 3 o 6 vistas en el plano, y lo que nos lleva a la siguiente recomendación: adoptar una escala adecuada que nos permita dibujar y visualizar la pieza de forma sencilla, aunque también tiene que ver con esto que les acabo de comentar de cómo es la distribución en la lámina. Si tenemos 3 vistas muy grandes, quizás lo más probable es que no nos entren las 6 dentro de la lámina. Otra cosa que debemos tener en cuenta es que debemos repartir y manejar de una manera prolija el espacio entre cada una de las vistas, ya que en ese espacio luego vamos a colocar las flechas de cota. Luego encontraremos esta pieza, la cual ustedes deberán realizar el dibujo de las 3 vistas. Para ello deben tener en cuenta todas las recomendaciones que les fuimos dando, y además, en caso de que comiencen a dibujar y se traben o se pierdan, tienen en la filmina que sigue cuál es la solución. Como bien les comentaba, tenemos también disponible la solución del trabajo práctico que deben realizar, y deben tener en cuenta a la hora de realizar este plano con las vistas esos detalles que fuimos nombrando a lo largo de la clase, como son por ejemplo la correspondencia entre las vistas y el trazado de los distintos tipos de líneas. Y bueno, este es el fin de este pequeño video de refuerzo. Cualquier duda que tengan, no dejen de planteárnosla mediante la paleta de Jamboard, de manera tal que vayamos despejándolas y aprovechando la comunicación mediante el Jamboard para que podamos ver todos cuáles son los problemas que van surgiendo y podamos ir resolviéndolos. Les agradezco que hayan visto este video. Nos vemos el próximo miércoles en clase. Muchas gracias. Chau, chau.